Bienvenidas, soy Ale y es un placer y bendición para mí compartir con ustedes nuevamente. Hoy en nuestra tercera sesión estudiaremos el pasaje de Génesis capítulo 12 de los versículos 1 al 7. Acompáñame en esta nueva y emocionante jornada para ver qué atributo de nuestro Dios podemos descubrir en él. En la anterior sesión vimos dos eventos clave del libro de Génesis y la historia de la humanidad, la creación y la caída del hombre. Otros eventos fueron sucediéndose después, el diluvio y la torre de Babel. En cada uno de ellos vemos una constante tendencia del ser humano a independizarse de Dios y caer en el engaño de que puede vivir una vida alejada de su Creador. Sin embargo, Dios busca de diferentes maneras volver a relacionarse con el hombre. Es por eso que un día Dios se apareció a un hombre llamado Abraham, y aunque este hombre era anciano y su mujer estéril, Dios le prometió que tendría hijos y su descendencia sería como el número de las estrellas del cielo. Abraham tendría que dejar su pueblo y su familia en obediencia a Dios y vivir por fe. El pedido de Dios era muy difícil, principalmente porque Abraham vivía cómodamente en una gran ciudad donde gozaba de una buena posición, pero Dios quería que él dejara todo para ir al desierto y esperar de Dios cualquier tipo de sustento. Modernamente esto se conoce como salir de tu zona de confort, y te pido que guardes este concepto en tu mente, pues retornaremos a esta idea más adelante. Abraham amaba a Dios, así que obedeció y por muchos años esperó en el desierto el cumplimiento de la promesa. Como mencionamos, Dios busca restablecer la relación con su creación. Invita al hombre a tener una relación con él. Esto muy frecuentemente se ha dado por medio de pactos. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Cuando hablamos de un pacto con Dios, el propósito es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su relación con todas las demás personas. Así que es importantísimo recordar que ningún ser humano ha sido capaz de honrar los pactos con Dios, ya que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso somos imperfectos, incapaces de comprometernos con un pacto divino de forma natural. Así que dependemos totalmente de la gracia sobrenatural de Dios, que nos capacita para obedecer cuando Él lo demanda. Pues Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Aún así, vamos a fallar. Dios lo sabe y sin embargo, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2:13. Dios elige a Abraham para hacer con él un pacto. La condición que le pide cumplir se encuentra en el primer versículo de nuestro pasaje. Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Aquí podemos caer en la tentación de creer que la condición es abandonar las cosas que nos hacen sentir seguros, aquello que estimamos altamente. Y si bien es cierto que a Él, a Dios, debemos estimarle más que cualquier otra cosa, también es cierto que no es tanto el acto como la confianza demostrada a través del acto. Es decir, la condición que vemos en este versículo es el de la fe. Claro, pensarán algunas, pues Abraham es conocido como el padre de la fe. Precisamente por este evento, si él no hubiera creído que el que le hablaba era Dios mismo y que era digno de confianza, de no haber depositado su fe en él, no habría salido jamás de su lugar de comodidad. Por este hecho, por haberle creído a Dios, Abraham pasa a formar parte del salón de la fe que conocemos en el capítulo 11 de Hebreos. Fue por la fe que Abraham obedeció, cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia.
Se fue sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Una vez cumplida la condición, Dios hace una promesa, o mejor dicho, una combinación de promesas. 1. Haré de ti una nación grande. Esta promesa apunta directamente a algo que le preocupaba y pesaba en el corazón de Abraham, pues no tenía hijos. Con esta promesa, Dios le da esperanza. Sin embargo, es en sí misma también una prueba grande a su fe, pues su mujer, Sarai, era estéril. Además de asegurar que sería padre, esta promesa apunta a la formación de la nación del pueblo de Israel. 2. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Estas promesas apuntan y responden a la supuesta pérdida que representaba salir de su tierra y de la casa de su padre, perder el nombre de la familia y la fama de la que gozaba. En cambio, Dios le dice que será quien le dé una bendición paternal, le dará descendencia y será bendita, hará una asociación con él, de manera que luchará sus batallas. 3. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que corona todas las demás promesas, porque apunta hacia el Mesías, quien es la mayor y mejor bendición del mundo. Pues en él, el mayor y único de nuestros problemas sin solución, ha sido solucionado, el estar separados de Dios a causa de nuestro pecado. Dios no solo hace promesas, sino que las cumple, y en Cristo todas las promesas son cumplidas, como dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cientos de años después, Dios enviaría a Jesús a la tierra y todos los que creerían en Él serían los hijos de Abraham. Estos serían miles de miles, como la arena del mar o las estrellas del cielo. De esa forma se cumpliría la promesa hecha a Abraham acerca de su descendencia. Y la promesa se expandiría a toda esa descendencia. Esas son buenas noticias hoy para ti y para mí, para todos quienes depositamos nuestra fe en Dios. Esteban hace referencia a este evento como el inicio de la historia del Evangelio, cuando magníficamente presenta su discurso de defensa ante el concilio. Esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 7, del versículo 3 al 5. Y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré». Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Pablo nos explica las implicaciones que este evento tendría para el resto de los creyentes, en Gálatas 3, 6 al 9. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles, quienes no son judíos, por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: «Todas las naciones serán bendecidas por medio de ti». Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¡Increíble! Dios bendeciría a todas las familias de la tierra a través de la familia de Abraham. Dios nos haría a ti y a mí y a quienes creyeran en Él familia de Abraham. Más importante, nos haría familia de Dios otra vez. Abraham salió sin saber hacia dónde iba, pero sabiendo a quién seguía. Era ya de edad avanzada, 65 años. Solo una muestra para saber que los años no son impedimento a la hora de seguir a nuestro Señor. Vemos que al salir de su tierra, lleva además consigo a su mujer y a su sobrino Lot. Y es que es tan importante que marido y mujer se pongan de acuerdo en seguir a Dios. Y aunque no estés en pareja,
qué acerca de su sobrino? Vemos que también fue estimulado por el buen ejemplo de su tío a también seguir a Dios. ¿Pueden tus familiares ser estimulados por tu buen ejemplo? Vemos que llevaron consigo todos sus bienes. Aquí es importante recalcar que Dios prometió bendecir a Abraham, pero eso no quería decir que él quedaba libre de su responsabilidad de mayordomo sobre lo que Dios ya le había dado. Cuando llegan a Siquem, que ya era tierra cananea, Dios se revela una vez más a Abraham. Es muy interesante que cuando llega a su destino, aparentemente nada pasa. Muchas veces es así. Y esto es porque a Dios lo que le agrada es la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Esta nueva tierra estaba habitada y no iba a ser fácil ni rápido que sería dada a Abraham y su descendencia. Sin embargo, Dios le reitera lo que ya le había dicho. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Cuán refrescante es ser recordadas de las promesas de Dios cuando las circunstancias nos agobian. No hay mejor remedio que la palabra bendita de Dios para aliviar los corazones apesadumbrados. Durante mi caminar cristiano, en momentos de debilidad, he tenido el privilegio de tener quienes me recuerden las promesas de Dios, quienes hablen vida a mi corazón. Es mi oración que tanto tú como yo seamos ese tipo de mujer para otra mujer en este grupo, que nos levantemos unas a otras, no solo con buenos deseos, sino con la palabra de Dios. Abraham podría haber dudado al ver todo este panorama, pero su fe no declinó. ¿Cómo lo sabemos? Porque de inmediato él edifica un lugar de adoración. Entonces, él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Génesis 12:7b. Amada, cuando tu fe flaquee y las situaciones se vean negras, anímate a adorar a Dios. Puedes decir como el salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmos 42:5. Antes de terminar, ¿recuerdas que al principio de la sesión te hablé de la zona de confort? Pues bien, cuando tenemos la vista puesta en nosotras mismas al estudiar la palabra, podemos llegar a conclusiones moralistas acerca de su aplicación. Por ejemplo, podríamos concluir que la enseñanza principal de este pasaje radica en la fe y que ella nos impulsa a salir de nuestra zona de confort para ser esos campeones de Dios como lo fue el patriarca Abraham. Pero siento pincharte la nubecita porque por más lindo que esto suene, con la vista puestas en nosotras mismas, corremos el riesgo de perder de vista el más precioso tesoro, el Evangelio. Quiero que pienses en Abraham y todo lo que dejó, en su seguridad, familia, nombre, que dejó realmente todo por obediencia a Dios. Admirable, ¿no? Pero déjame decirte que hubo uno, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que la adoración y el asombro no nos abandonen mientras Dios prepara nuestros corazones para celebrar la llegada de este Dios que cumple lo que dice, que es quien dice ser, que no te dejará ni te desamparará, que así como estuvo con Abraham, está contigo, porque es un Dios de pactos.